Bueno, antes que nada, para todos y para todas, muy buenas tardes, gusto saludarlos. Vamos a seguir viendo la... ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a seguir viendo... Okay. Bueno, vamos a seguir viendo las preguntas de dominio social, ¿bien? Apagar aquí y encender acá. Perfecto. Ok. ¿Se ve bien ahí atrás? ¿Ah? La verdad. Vente acá adelante. Ven, mijo, ven, acá adelante. Ven para que veas bien, no puedo hacer más. ¿Ok? Muy bien, si importa, pero necesito que veas bien. Ven. Ok, muy bien. Un nuevo escenario para el Ecuador. Vamos a empezar a analizar esta pregunta. Muy bien, a nivel mundial, los años 80, y cuando hablamos de los años 80, evidentemente hablamos de la década del siglo XX, ¿verdad? De los 1980. Se caracterizaron principalmente por el agotamiento del sistema implantado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. ¿Qué sistema utilizaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Ah? Muy bien, aquí, esta partecita de aquí. A nivel mundial, los años 80 se caracterizaron principalmente por el agotamiento del sistema implantado en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué sistema utilizó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Cómo se llamó ese sistema? ¿Ah? ¿Capitalismo? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo no, siga? Socialismo, ya, ok. Más o menos, tiene que ver, ¿bien? Tiene que ver, ¿ok? El socialismo, pero la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue un paso más allá del socialismo, y en ese... Muy bien. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas implantó el sistema llamado comunismo, donde nadie, en el comunismo, nadie es dueño de nada. Me doy a entender, no existe la propiedad privada en el comunismo. Me explico. Usted no es dueño de su casa. El Estado es dueño de la casa y le permite vivir allí a usted. Me doy a entender. Usted no puede acumular riqueza.
Porque si todos tenemos la misma cantidad de plata, todos vamos a ser felices, ¿sí o no? Por lo menos teóricamente hablando. ¿Bien? El comunismo es el modelo implantado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy en día Cuba es comunista, China es una mezcla media rara, medio comunista, es una mezcla un poco rara, ¿no? Sí permiten la propiedad privada, permiten las empresas. ¿China o Taiwán? Claro, exactamente, la China. Habla en fin del país China, y es exactamente eso, es una mezcla. Hay una parte comunista, una parte capitalista, pero es una mezcla media rara China. Pero volvamos a esto. El modelo implantado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se llamó comunismo. Bien, entonces, este modelo del comunismo en los años 60 y en los años 70 iba creciendo, se iba expandiendo en la Europa Oriental, pero en la década de los 80 empieza a colapsar. Bien, y el predominio de Estados Unidos en el plano político y económico, lo que obligó a los países latinoamericanos en vías de desarrollo, como el nuestro, a abrir sus economías al comercio exterior y renegociar el pago de la deuda externa. Nada nuevo, porque seguimos hasta el día de hoy renegociando pagos de deuda externa. Bien, eso es lo que nos dice el texto. Vamos a ver, elija las opciones relacionadas con la realidad de Ecuador dentro de este contexto histórico. ¿Cuál es el contexto? Rusia cayendo, Estados Unidos imponiéndose y las naciones latinoamericanas como la nuestra prestando plata para poder sobrevivir. ¿Algo ha cambiado? Nada, seguimos prestando plata. Como les dije el otro día, le acabamos de prestar, la semana pasada, acabo de prestar la módica suma de 200 millones de dólares. Piensen, $1 millón es bastante. $1 millón es bastante. Piensen 200 veces eso, es bastante. Y como ya les dije, la vamos a pagar en cómodas cuotas mensuales a 25 años plazo. Así que la van a pagar ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver. Elija las opciones relacionadas con la realidad del Ecuador dentro del contexto descrito. 1. Aplicación de un modelo económico conocido como industrialización por sustitución de importaciones. ¿Estaremos industrializados nosotros? Muchas industrias en el Ecuador habrán. No, muy bien. Consolidación de organizaciones no gubernamentales para suplir acciones sociales ante entes estatales, las famosas ONG, organizaciones no gubernamentales, para suplir, o sea, para reemplazar, ¿cómo está?, acciones sociales ante estatales. O sea, que las ONG, los grupos, organizaciones no gubernamentales, nos reunimos todos y hacemos una ONG, ¿okay? Una organización no gubernamental para ayudar a alguien. ¿Me doy a entender? ¿O no me doy a entender? ¿Okay? Una ONG, por ejemplo, es Children International. ¿La conocen? ¿No? ¿Nunca lo han oído hablar? Es una organización que ayuda a niños de escasos recursos y les da becas para educación. ¿Sí sabían? Eso es una ONG. ¿Ok? Consolidación de estas organizaciones para suplir, para reemplazar acciones sociales antes estatales. ¿Será esa lo que habrá? ¿Será esa una realidad dentro de ese contexto? Ok, vamos a ponerlo. Acciones políticas neoliberales. ¿Quién es neoliberalista? Estados Unidos. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el liberalismo económico? De noveno año, no creo que no se acuerde. Cuando las empresas del Estado no tienen mucha participación en la empresa privada. Muy bien. El liberalismo quiere decir que el Estado ecuatoriano o cualquier Estado no interviene en la economía. Mientras menos intervenga es mejor.
¿Me doy a entender? Las empresas ponen sus propias reglas. Liberalismo. ¿Me explico o no? ¿Ok? Todo lo contrario del comunismo, donde el Estado es el dueño de todo y las empresas no intervienen. En el liberalismo, las empresas intervienen y ellas ponen las reglas del juego. ¿Bien? Y el neoliberalismo acepta que las empresas tienen que tener ciertas cosas, como por ejemplo un salario digno, porque anteriormente las empresas explotaban a los trabajadores. Me explico. El neoliberalismo permite le da a las empresas libertad, pero reconoce que los trabajadores tienen derechos que no se reconocían en el liberalismo clásico. El liberalismo clásico era trabajar para la empresa, y la empresa sea millonaria y el trabajador lo podía despedir, cualquier cosa, era reutilizable. En el neoliberalismo se reconocen también los derechos del trabajador y teóricamente los dos progresan, tanto la empresa como el trabajador, pero se deja de lado al Estado. El Estado no interviene para imponer las reglas del juego. Ese es el neoliberalismo. Se hacía como decía que Liberalismo. ya en el neoliberalismo ya no hay taylorismo. Claro, exactamente. El Fordismo y el Taylorismo. Taylorismo es el ingeniero, se llamaba Frank Taylor. Ok. No, Frank no es el nombre. Bueno, el apellido es Taylor, no lo recuerdo bien. Pero era el ingeniero, aunque no viene al caso, él es el ingeniero que en la segunda revolución industrial, decide organizar los modelos de producción de las empresas. Él decide que se podría producir mejor y dice, vamos a organizarnos, y entonces empieza a diseñar un modelo para que las empresas produzcan más. Taylorismo, ¿de acuerdo? Y va de la mano con el Fordismo de Henry Ford, que sino que pone de moda la cadena de montaje. Ok, entonces las políticas neoliberales, como la devaluación gradual del Sucre, ya les explicaba el otro día de devaluación, el Sucre cada día vale menos, y las rebajas en los subsidios. Muy bien, los neoliberales eso, la empresa, el empresario, ¿de acuerdo?, gana más plata. ¿Qué son los subsidios? Ayuda económica. ¿Subsidio más famoso del Ecuador? El gas, muy bien. Por eso es que el gas vale tan poquito. Usted no paga los $10 que debería pagar. Usted paga 1,60. ¿Quién paga los $8 y pico que faltan? ¿Quién paga los $8 y pico que faltan en cada cilindro de gas? El Estado. Muy bien. Ahí está el beneficio. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué opina? ¿Qué opina usted? ¿Es bueno o es malo que el Estado nos pague el gas? Es bueno, muy bien. Entonces tiene una mentalidad socialista. Si piensa que es malo, tiene una mentalidad neoliberal. Yo no soy quien para decirle la mentalidad que usted tenga. Usted es libre de tener la mentalidad que quiera tener. ¿Me doy a entender? Para mí el gas debería ser regalado, pero esa es mi mentalidad, no la suya. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Ya se nos roba bastante plata, que nos devuelvan en algo, ¿sí o no? Ok, bien, entonces, las políticas neoliberales son muy de los 80. Las políticas neoliberales son muy de los 80. Esa es una característica típica de los 80. Los gobiernos de los 80 de derecha, León Febres Cordero, bueno, luego vino también Rodrigo Borja para terminar el ciclo, pero el gobierno de Osvaldo Hurtado, que reemplaza a Jaime Roldós, muy de derecha, el gobierno de León Febres Cordero, muy de derecha, muchas políticas neoliberales, menos subsidios de la gasolina, lo bajó Lenin, ¿se acuerdan? La super, antes costaba menos y ahora cuesta más, subsidio, ¿bien? Están analizando si cortar el subsidio al gas, llevan años conversando. Son políticas neoliberales cuando cortas los subsidios, ¿me doy a entender? Y subsidio es cuando el Estado paga una parte de lo que tú consumes. ¿Me explico o no? ¿Sí? ¿Ahí atrás? Muy bien, entonces, aplicación de políticas neoliberales muy de los 80. Supresión de relaciones precapitalistas y formas precarias del agro e impulso de las
empresas modernas, muy de los 80 también. ¿Ok? Vamos a ver entonces las opciones de respuesta. Ok. Estas dos son muy neoliberalistas, muy al estilo de los 80, la 3 y la 4. ¿Me doy a entender? Entonces, tanto la aplicación de las políticas neoliberales como la supresión de las relaciones precapitalistas. ¿Ok? Las relaciones precapitalistas, ¿cuáles son? ¿Qué es una relación precapitalista? Capitalismo quiere decir que hay un jefe que es el dueño y te paga. ¿Me doy a entender? Capitalista, el dueño de la empresa, el que tiene el capital. Precapitalista, no hay un dueño. Todos somos dueños de algo. ¿Me explico? ¿Ok? Por ejemplo, en las comunidades indígenas se practicaban las relaciones precapitalistas. Trabajabas en la minga, trabajabas gratis por un bien común. ¿Me explico? Pues no me doy a entender. Que hacían una minga para recolectar y lo que salía, hacían una minga de cosecha y lo que se cosechaba era para todo el pueblo. Todos trabajábamos y todos tenemos un derecho en función de lo que hemos trabajado. Una relación precapitalista. En el capitalismo, soy el dueño, usted trabaja para mí y yo le doy un salario. Pero todo lo que usted produzca es mío. ¿Me explico? ¿Comprendemos que es una relación precapitalista? ¿Ok? Los indígenas, por ejemplo, cuando hacían la minga, practicaban el precapitalismo. ¿Se acuerdan de la mita que hablábamos los fines de semana? Era un tipo de impuesto precapitalista. Bien, entonces eso ya es impulso de empresas modernas. ¿Qué son las empresas modernas? Son otra palabra para políticas neoliberales. ¿Me expliqué? Allá atrás, ¿se comprendió? ¿Ok? Las relaciones precapitalistas entendemos que son. ¿Sí? ¿Existen las relaciones precapitalistas hoy en día? ¿Alguien trabaja gratis? No, ¿verdad? Entonces, hoy en día casi todos vivimos en una relación capitalista. Usted trabaja, usted tiene un capital, pone una empresa, ¿verdad? Y contrata gente. ¿Y las ganancias de esa empresa para quién son? Para el dueño, ¿sí o no? Porque usted está poniendo la plata, ¿sí o no? ¿Se comprende qué son las relaciones precapitalistas? ¿Comprendemos cada una de estas respuestas? ¿Entendemos por qué la respuesta correcta es la 2? ¿Sí o no? ¿Entendemos por qué la respuesta correcta es la 2? ¿O lo repetimos? Pero hable. ¿Le explico otra vez? Claro, muy bien. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Un nuevo escenario para el Ecuador. Un nuevo escenario para el Ecuador. Muy bien. A nivel mundial, los años 80 se caracterizan principalmente por el agotamiento del sistema implantado en la URSS y el predominio de Estados Unidos en el plano político y económico. ¿Cuál es ese plano político y económico? Las relaciones neoliberales. ¿Me doy a entender? El neoliberalismo es el dominio de Estados Unidos. ¿Me explico? Allá atrás, Estados Unidos, sinónimo de qué cosa? Con fuerza, como si tuvieran un noveno. El neoliberalismo, muy bien. El predominio del neoliberalismo en el plano político y económico. ¿Hasta ahí se comprende? Muy bien. Lo que obligó a los países latinoamericanos en vías de desarrollo a abrir sus economías al comercio exterior y renegociar el pago de la deuda externa. Ese es el contexto que tenemos. En los 80, la política neoliberal de Estados Unidos expandiéndose por toda América Latina. La pregunta es, entre las opciones relacionadas con la realidad, elija las opciones relacionadas con la realidad de Ecuador dentro de este contexto. ¿Muy bien? Entonces tenemos que buscar el contexto del dominio del neoliberalismo.
ese es el contexto que nosotros estamos. ¿Se comprende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aplicación de un modelo económico conocido como industrialización por sustitución de importaciones. No somos industrializados. No fuimos industrializados en los 80 y no somos industrializados en el 2020. Me explico. Ese no es nuestro modelo. Nuestro modelo es agroexportador. ¿Qué exportamos? En primer lugar, petróleo. En segundo lugar, camarón, cacao, banano y esas cosas. ¿Somos industrializados? No. ¿Qué somos? Agroexportadores. Entonces, ¿habremos aplicado un modelo económico conocido como industrialización? No. No. Nuestro modelo, ¿ok? Por sustitución de importaciones. Sustituir las importaciones quiere decir cambiar lo que importo, que yo produzco. ¿Ok? Quiere decir que dejamos de comprar Samsung, Huawei, este es miserable, pero bueno. Samsung, Huawei, iPhone, porque es sustituido por las que yo produzco. ¿Como cuántos teléfonos se ensamblan en Ecuador? Ni uno. ¿Ok? Entonces, tengo industrias como, por ejemplo, Corea del Norte, Corea del Sur, tiene Samsung. Ellos tendrán que importar televisores de otro lado. No, producen sus televisores y los venden. ¿Me doy a entender? Esa es la sustitución de importaciones. Reemplazo a las computadoras, a las laptops que vienen de otros lados porque ya tengo las mías. ¿Cuántas industrias tiene Ecuador? Tenemos industria de carros, de computadoras, de televisores. ¿Qué es lo único que tenemos? Agroindustria. ¿Qué exportamos nosotros? Petróleo y cacao, banano y esas cosas. No tenemos. Esto no ha pasado. No pasó en los 80. ¿De acuerdo? Ni ha pasado en el 2010. Cuando ustedes sean ya... Ni ha pasado en el 2020. Cuando ya ustedes estén al mando del país en unos 5 años, industrialicen al Ecuador, por favor. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Consolidación de organizaciones no gubernamentales para suplir acciones sociales. Bien, las acciones sociales son todo lo contrario al neoliberalismo. En el neoliberalismo nos preocupamos por la empresa. Si hablamos de los 80 y de Estados Unidos, nos preocupamos por la empresa, no por la sociedad. ¿Me doy a entender? Por eso la 2 no es la respuesta. Porque las organizaciones no gubernamentales procuran el bien de la sociedad, procuran darle a la sociedad lo que le hace falta, y eso no está hablando ese entorno que está en la lectura. Aplicación de políticas neoliberales, sí, porque Estados Unidos es neoliberalista. ¿Me expliqué? ¿Qué es el neoliberalismo? Importar cada vez valía menos. Bien. Y rebajas en los subsidios también. Gradualmente se fue rebajando el subsidio a la conservamos, no ha desaparecido, que son los 2 subsidios más grandes. ¿Me doy a entender? Ya también va a desaparecer el subsidio del gobierno a rodar gratis en las carreteras, va a costar más en Nueva Salinas, ¿sí sabían? Ok, bien. Y finalmente, supresión de relaciones precapitalistas. Ya expliqué lo que es una relación precapitalista. Toda relación comercial en la cual no hay plata de por medio. ¿Alguna relación comercial hoy día no hay plata de por medio? Tú dices, hazme un favor y la gente te contesta cuánto hay. ¿Sí o no? ¿Ok? Antiguamente, en las sociedades, por ejemplo, indígenas, había relaciones en las que relaciones comerciales en las que no había plata de por medio, por ejemplo la minga y la mita. ¿Me expliqué? Entonces, con el neoliberalismo se abolen estas relaciones precapitalistas y se impulsa a las empresas modernas. Por eso la respuesta es la 3 y la 4. Ahora sí me expliqué. Si ya no me explico, ya vean el video y revisen la plataforma más tarde y vuelven a escuchar la explicación. Muy bien.
Muy bien, miren lo que dice la pregunta. Lea el texto y responde. Muy bien, vamos a leer el texto y responda. Alguien que me ayude leyendo, por favor. El caballero, léanos, por favor. Hacia el año 2010, la provincia más poblada de Guayas, sin embargo, la provincia de Cochin registraba una población superior respecto a la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Por otra parte, para el año 2010, en el Ecuador, el 62,7% de la población total habitaba en estas ciudades, mientras que en el año 2014 fue 63 a 3%, se observó un crecimiento del 0,60 porcentuales. Este incremento se debió a que en las ciudades existe una mejor calidad de vida, acceso a una buena educación, salud, infraestructura y un mejor desarrollo económico. Seleccione los indicadores de la población mencionada. Vamos a ver. ¿Cuáles son los indicadores? Ya, muy bien. Tienen razón, densidad demográfica y tasa de urbanización. La respuesta es correcta, pero mencionemos por favor los factores de crecimiento mencionados. El número 1, tasa de crecimiento. Número 2, densidad demográfica. ¿En qué parte mencionan a la densidad demográfica? Cuadrado, cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Muy bien. Cuando hablamos de la cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados, ¿ok? Estamos hablando de la densidad demográfica, ¿verdad? ¿Sí la entendemos? ¿Todos? ¿Ok? Hay provincias muy grandes con poca gente. Y hay provincias que son pequeñas y tienen mucha gente. ¿Me explico? Densidad demográfica. ¿Cuántas personas viven en determinada cantidad de kilómetros cuadrados? Ahí lo están demostrando. Entonces, Guayas es más poblada que Pichincha, pero Pichincha es más pequeñita y en cada kilómetro cuadrado tiene más habitantes con relación a Guayas. Bien. Por otra parte, para el año 2010, en el Ecuador el 62% de la población total habitaba ciudades. Ahí están hablando de qué cosa? Tasa de urbanización. Mientras que en el año 2014 fue el 63.3%, donde se observó un crecimiento. Este incremento sirvió a que en las ciudades existe una mejor calidad de vida, acceso a una buena educación, salud, infraestructura y desarrollo económico. Todo esto de aquí abajo están hablando de la urbanización y aquí arriba están hablando de la densidad demográfica. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 2 y 3. La tenían clara, ¿verdad? Ahí no había problema. Esta también es fácil. Esta también es fácil. ¿Quién la lee? Dele. Cultura y territorio. Esta comunidad indígena ecuatoriana se asienta en una provincia del occidente del Ecuador, ubicada principalmente en el cantón Ayuriquín. se caracteriza por su lengua tamí, por una economía que gira en torno a la agricultura y por una música distintiva, principalmente por el llamativo color del cabello de sus hombres, mezclado con su raza de animal natural. Muy bien, facilita. ¿Quiénes son? Los áchilas. Muy bien. Acuérdense, los áchilas tienen su propia lengua, que es el Zafiki. Anoten por algún lado que creo que hay otra pregunta en la que había anteriormente, ya la sacaron, pero había una pregunta en la que tenías que poner la lengua nativa de cada. Había que poner la lengua nativa de cada una de estas comunidades. Anoten por algún lado que la lengua nativa
de los Áchilas es el Safiki. ¿Ok? Y ya la sacaron menos mal porque era media compleja. Se la voy a enseñar en la próxima clase la pregunta. La voy a buscar para que la vean. ¿Ya? ¿Cómo era? Por deporte nada más. Y la clave, ¿no? El llamativo color de cabello de sus hombres pintados con grasa animal y achote. Todos hemos visto que por esa razón a los Áchilas le dijeron durante muchos años los colorados, ¿verdad? Y a Santo Domingo de los Áchilas durante muchos años le dijeron Santo Domingo de los Colorados, ¿no? ¿Se han visto? Todos hemos visto cómo se pintan de rojo los Áchilas, ¿verdad? O por lo menos en la televisión. Esta también es fácil. Esta también es fácil. Vamos a ver. ¿Alguien que me ayude? ¿Alguna señorita que me pueda ayudar? Complete el enunciado. A ver, señorita. Una de las formas que el ser humano ha encontrado para cuidar y conservar el ambiente es el de objetos que se clasifican de acuerdo a sus componentes contaminantes. Esta acción ha permitido fomentar la ambiental mediante el desarrollo de proyectos escolares y la participación estudiantil que permiten poner en práctica los conocimientos para el beneficio de la conservación del ambiente. Facilita, ¿cuál es? La 3. Muy bien. Para conservar, clasificar de acuerdo a sus componentes, reciclaje. Y aquí podemos, ¿cómo sabemos que aquí es educación? Porque dice, permite el desarrollo de proyectos escolares. Por lo tanto es educación fácil, no tiene mucha complicación. No tiene mucha complicación. Ya con eso hemos acabado toda una forma. Ya vamos por la segunda forma de dominio social. Son 9, pero básicamente son 3 pruebas base y a esas 3 les cambian alguna cosita. ¿Me explico? Ya son básicamente 3 pruebas, son 9 en total, pero son 3 bases y a esas 3 bases le van cambiando una cosita de una prueba y otra. En una prueba la respuesta puede ser la 1 y ponen la misma pregunta, y en la otra prueba la respuesta es la 4, pero es exactamente la misma pregunta. Lo único que cambiaría sería la respuesta correcta. Déjame ordenar aquí que se me desarmó para que quede más bonito, más ordenadito. ¿Qué dicen los derechos humanos? ¿Alguien que me ayuda leyendo? ¿Alguien que me ayude leyendo? Derechos humanos. Reconocer los derechos culturales como parte de los derechos humanos es indispensable para la interacción social positiva de individuos y comunidades. En un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural. Al respecto, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultan. Selecciona las prácticas que favorecen el ejercicio del derecho expuesto en el texto. Muy bien, vamos de nuevo. Tenemos que encontrar, para resolver bien este tipo de preguntas, cuál es el derecho que está aquí en el texto. ¿De acuerdo? Porque si no encontramos, si no sabemos exactamente de qué derecho está hablando, podemos confundir. A veces hay preguntas que resultan lógicas, pero no sé si recuerdan, no sé si lo hice con este curso o con el otro, había un texto en que pedían 2 cosas, paz por uno y justicia por otro. Y había 2 opciones que hablaban solo de paz. Y había que elegir la opción que hablaba tanto de la paz como de la justicia para poder cumplir con los derechos que estaban enumerados en el texto. ¿Fue aquí o fue con el otro curso? ¿Fue con el otro? Allá. No hay problema. Ok, derechos humanos. ¿Cuál es el derecho que está expuesto aquí? Entonces,
Reconocer los derechos culturales como parte de los derechos humanos es indispensable para la interacción social positiva. O sea, estamos hablando de los derechos culturales, ¿sí ve? De eso estamos hablando. Ese es el derecho que está expuesto aquí arriba. Muy bien. En un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural. Respecto al derecho cultural, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a formar parte libremente de la vida cultural, derecho cultural, de la comunidad, gozar de las artes y participar del progreso científico en los beneficios que él resulta. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cuál de estos de aquí, cuál de estas prácticas favorecen al desarrollo del derecho expuesto. ¿Y qué derecho habíamos dicho? Culturales. Si no tiene que ver con derechos culturales, con promover, hacer que este derecho que tienen todas las personas se cumpla, entonces no es la respuesta que estamos buscando. Establecer y apoyar la total privatización de bienes y servicios culturales. Privatización es que le pertenece a una sola persona. ¿Me doy a entender? Está privatizado, tiene un dueño y ya no puede acceder libremente la comunidad a este beneficio. ¿Me doy a entender? ¿O no me doy a entender? ¿Ok? La privatización nos permitirá, favorece al ejercicio de este derecho, que una sola persona sea la dueña o que una sola empresa sea la dueña de un patrimonio cultural. ¿Será esa la manera? ¿Favorecerá? No, muy bien. Preservar y transmitir el patrimonio cultural a las generaciones futuras. ¿Eso ayuda o no ayuda? Sí, muy bien, por pura lógica, ¿verdad? La número 3, impulsar programas de alimentación y cuidado de la salud con enfoque integrado e intercultural, como que está hablando un poco de otra cosa. Y disponer de material cultural, medios de difusión e información en formatos accesibles para todos. ¿Sí o qué? O sea, preliminarmente, sin ver las opciones de respuesta, yo les diría que es 2 y 4, pero vamos a ver qué opciones nos pone la forma. Si hay 2 y 4, ¿verdad? Ok, entonces ahí está la respuesta, 2 y 4. Sí, explico por dónde va la cosa. Privatizar no, privatizar es lo contrario, eso quita derechos según la mentalidad con la que está, según el criterio de Ineval. Según el criterio de Ineval, privatizar es malo. ¿Ok? Siempre digo, no soy quien para contradecir el criterio de Ineval, ellos saben más que yo. Pero como les explico, según este criterio, privatizar es todo lo contrario, no permite acceder a este beneficio. Déjame organizarlo aquí un poquito. Ayúdame, señorita. Los estudiantes de bachillerato se han organizado para proponer a las autoridades de su colegio un cambio en el menú que se ofrece con el fin de inculcar hábitos alimenticios saludables y opciones de comida nutritiva. En la carta dirigida al director, los estudiantes han sugerido que se incluya algunas opciones como jugos naturales, alimentos integrales y postres bajos en azúcar. Con base en el texto, selecciona los derechos humanos que corresponden al caso descrito. Sí, por favor. La primera, a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado. Ya. La segunda, a un nivel de vida adecuado que asegure el bienestar. La tercera, a la libertad de expresión y opinión. Y la cuarta, a la libertad de asociación y reunión. De esos derechos humanos, cuando piden una comida sana, bla, 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 ¿qué están pidiendo? Un nivel de vida. Ya, muy bien. ¿Y la otra? Libertad de expresión y opinión.
Bien. Tiene sentido, la verdad, no tiene. Sin embargo, la respuesta, y aunque tiene mucho sentido, aquí no les puedo precisar exactamente por qué. No hago las pruebas, solo. Sí. Sí, ya eso, allá iba. Ok, escuchen, ya, ustedes también han hecho la prueba al igual que yo. No les puedo, siempre trato de explicarles un porqué de todo, ¿verdad? Siempre les trato. Y lo que ustedes acaban de decir tiene mucha lógica, pero no es la respuesta según Ineval. El porqué no se los puedo decir con absoluta certeza. Solo les puedo decir que según Ineval, la respuesta correcta es vivir en un medio ambiente ecológicamente equilibrado. Y ya les digo, no logro encontrar la razón, no conozco el porqué, solo puedo decirles que conozco la respuesta. Y la otra, evidentemente, un nivel de vida adecuado que asegure el libertad. Sí, creo yo que allá hay libertad de expresión, yo también habría marcado eso. Sin embargo, recta es uno y a vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado. No hay 1 y 2, hay 1 y 3. La libertad de expresión y opinión. Sí, 1 y 3. ¿Ok? 1 y 3 es la respuesta. Según lo que. No, perdón, 1 y 4. Ok, bien. Listo, 1 y 3 es la respuesta en el simulador, ¿no? Tienen que ver con. Sí. Tampoco la tengo muy clara, sin embargo, siempre es bueno. Siempre es bueno conversar. Ok, bien. ¿Esta también la han visto? Sí, ya, correcto. Fácil, entonces. Ya la tienen clara. Entre los siglos XI y XIII, la cultura produjo un desarrollo en el campo de la medicina y separa a esta ciencia de la religión. Uno de los más destacados fue quien en el libro sobre las generalidades de la medicina expuso conocimientos sobre anatomía, patologías y principios para determinar la aplicación de las vacunas. Ok. Para el Hipócrates y los griegos pertenecen al siglo V. Por lo tanto, aunque Hipócrates es el padre de la medicina, lo conozco como un romano destacado. Claro, galeno es un sinónimo de doctor. Así es, a los doctores le dicen galeno. ¿Ok? Bien, y a Persa y Avicena tampoco conozco al señor Avicena. Bien, entonces, aquí Averroes sabemos que escribió este libro y también sabemos que para el siglo XI al siglo XIII estábamos entrando en la Edad Media y para esa edad ya la cultura griega había pasado de moda, estábamos entrando al Renacimiento. Bien, entonces la cultura griega es del 5 a.C. Entonces para el 13 ya no quedaba nada de todos los grandes, mejor época, la época de oro, la helenástica, cuando fueron los grandes conquistadores con Alejandro Magno, que llegaron a fundar Alejandría y conquistar el norte del imperio egipcio y la máxima expansión del imperio griego. Bien, y de ahí vendría su decadencia y sería el surgimiento de la nueva potencia mundial, el imperio romano. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Más o menos, un poquito. Vamos a ver, otra pregunta sobre la Gran Depresión. En Estados Unidos, en 1929, luego de un periodo de abundancia y prosperidad económica, estalló lo que se conoció como la Gran Depresión, una grave crisis que alcanzó a los sectores financiero, industrial, comercial y agrícola. Los efectos de esta crisis se extendieron por toda la región y Ecuador no escapó a esta problemática continental. De nuevo, con base en el texto, todas son consecuencias en Ecuador, excepto, y aquí en este excepto es cuando nos equivocamos, porque es una prueba de estrés, siempre estamos buscando cuál es la aceptada entre las erróneas, y aquí tenemos que buscar al revés.
¿Cuál es la errónea entre las acertadas? Todas son buenas y solo hay una mala. Aquí buscamos la que no está bien, pero como estamos haciendo rápido, como estamos apurados porque se nos acaba el tiempo, tenemos frente a nosotros la palabra excepto y no la vemos. ¿Sí lo notaron? Sí, ¿verdad? Tenemos la palabra enfrente y nuestro cerebro está buscando cuál es la acertada, cuál es la acertada, y por eso nos confundimos. Aquí tenemos que buscar cuál es la errónea. Pasa lo mismo en lenguaje y literatura cuando estamos buscando seres así. Encuentra el sinónimo, el sinónimo, el sinónimo, y ¡pac! Te pone un antónimo, y luego el sinónimo, y te equivocas en esa de ahí, porque tu cerebro está pensando en otra cosa. Bien, vamos a ver. Reducción de la inversión extranjera, auge del liberalismo económico. Voy a bajar un poco las opciones para ponerlas ahí en un solo. ¿Cuál está mal? Caída de la importación de mercancía, disminución de los ingresos estatales. Solo hay una que está errónea. Si había una crisis en Estados Unidos, nuestros inversionistas eran estadounidenses, ¿se habrá reducido la inversión extranjera? Sí, es una causa. Muy bien. Caída de importación de mercancía. Si nosotros importábamos de Estados Unidos todo, porque no teníamos ninguna industria, ¿habrán caído nuestras importaciones? Obvio, ¿ok? Se acabó la pasta de dientes en esa época, porque toda la pasta del Ecuador la venía de allá. Y vino la crisis del 29 y no teníamos con qué lavar los dientes. La pasta se puso carísima, literal, ¿ok? Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que hacer nuestra propia pasta. ¿Aprendimos la lección? ¿Aprendimos la lección? En el 2019, si quiebra Colgate, ¿con qué nos lavaremos la boca? No hay, no hemos aprendido nada. Aprenda algo, que nunca aprendemos nada. Yo siempre les enseño a mis alumnos en el colegio, en 200 años de historia el Ecuador no ha aprendido nada. Repetimos lo mismo. Pero bueno, ese no es el punto. Ok, caída de las importaciones de mercancías, sí, obviamente, porque si Estados Unidos no podía vender. Y finalmente disminución de los ingresos estatales, obvio, porque el ingreso estatal es la plata que tenemos por venderle cosas a Estados Unidos. Como Estados Unidos ya no puede comprar, evidentemente ya no tenemos ingresos. ¿Cuál es la única que no cuadra? La 2. Auge del liberalismo económico. Que cuando Estados Unidos se recupera, el liberalismo empieza a subir. ¿Ok? Y el liberalismo económico aquí en el Ecuador es un poquito anterior a la crisis del 29. Es como a finales del siglo XIX empieza el liberalismo económico y como por el 50 el neoliberalismo. ¿Ya? 4:59. Ok, vámonos bien. ¿Hasta allí se ha entendido? ¿O está todo confuso? ¿Se entiende? ¿Es un poquito? Igual ustedes ya más o menos han resuelto esa.
Continuamos con ciudad y ambiente.
¿Alguien que me ayude, por favor? Alguien que me ayude, por favor, ¿dónde está? ¿Voluntarios? ¿No voluntarios? A ver, ayúdenos, por favor. Según datos de hoy, habitan las ciudades de América Latina con más del 80% de los ambientales materiales de la región. Además, posee mayores proyectos de baja carbono de consumo o a optimizar su uso a través de medios que pueden ser Aplicados en el Ecuador. ¿Ya? Seleccione, por favor. selecciona la forma en la que la población civil urbana en su país podría colaborar para reducir el problema presentado por Ok, ya los que estuvieron el fin de semana recuerdan esta, ok. Seleccione la forma en la que la población civil, ok. Los civiles no somos gobernantes. ¿Me explico? Por eso es importante. Mencioné las formas en las que la población civil y urbana del país podría ayudar a reducir el problema presentado en el texto. O sea, un presidente ya es un gobernante, debe entender, la población que no tiene ningún cargo político. ¿Me explico o no me debe entender? De eso estamos hablando, de la población común y corriente, población civil urbana. Vamos a ver, organizar comitivas barriales, sembrar los jardines domésticos. Miren, por ejemplo, la 3. Implementar normativas para controlar la explotación. Nosotros, como civiles, no podemos implementar una normativa. Implementar una normativa le corresponde a una autoridad. ¿Me expliqué? ¿Ok? Miren lo que dice la 4. Establecer ordenanzas legales. ¿Quién puede establecer una ordenanza? El alcalde. ¿Me expliqué? Estamos hablando únicamente de lo que podemos hacer la población civil urbana. La población civil no gobierna, no puede establecer una ordenanza legal porque esto le corresponde exclusivamente a las autoridades, al alcalde, al municipio. Ellos establecen ordenanzas legales. Implementar normativas, una norma es algo legal. Eso puede hacer la asamblea, los asambleístas. Esas dos no son, por lo tanto nos queda como opción la 1, la 2 y la 3, como opciones que podemos usar la sociedad civil. ¿Ok? La 1 y la 2 podemos usar, la 1 y la 4 no podemos, la 2 y la 3 no podemos, la 3 y la 4 no podemos, ¿verdad? La única opción que podemos sería 1 y 2. ¿Fácil o difícil? Súper fácil. ¿Ok? Entonces, está claro aquí el asunto está en lo que podemos hacer como civiles. Vamos a bajar un poquito de esto porque quede en una sola página. Ya. Ok, vamos a ver. Relaciona el problema ambiental con la acción que lo reduce. Emisión de gases de efecto, bueno, ahí debería ser invernadero. Contaminación de fuentes y pérdida de autóctona flora y fauna. Pérdida de flora y fauna autóctona debería ser. ¿Ok? Se ha mezclado un poco. Ok, aquí es gases de efecto invernadero, contaminación de fuentes. Ok. Contaminación de fuentes hídricas y
pérdida de flora y fauna. Muy bien, entonces, ¿qué ayuda a la reducir el uso del automóvil o controlar la quema de pastizales? Muy bien, excelente. Ya usted sabe, ¿no? Reducción, fácil. Contaminación de fuentes hídricas. ¿Cuál ayuda? Mantener limpios sumideros y alcantarillas. ¿Ok? Y pérdida de flora y fauna. Controlar la quema de pastizales en los campos. Facilísimo. Entonces la respuesta 1B, 2A, 3C. Súper fácil. No hay duda en eso. Es súper sencilla. Es bastante lógica. Vamos a ver qué dice la siguiente. Vamos a ver qué dice la siguiente. Ok. Ok. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Alguien me ayuda, por favor? Leyendo está súper fácil también, pura lógica. Cabildo abierto para que los ciudadanos se enteren de la propuesta del gobierno que intervengan de manera activa en la toma de decisiones relacionadas con la suministro de los ciudadanos, el cuidado ambiental de la zona y el bienestar de la población, dado el alto porcentaje de población indígena en la comunidad. Las sesiones se llevan a cabo tanto en español como en la lengua ancestral de la sociedad. con base en el texto. Identifica el derecho humano al que hace referencia. Muy bien. Primera opción. Participar en el gobierno del país. Ya. Segundo, tener un nivel de vida adecuado Que le asegure el bienestar. Tercero, tener libertad de asociación. Sí, de asociación pacífica. Participar en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Ok, está súper fácil, pero vamos a ir parte por parte. Primero, por cultura general, ¿qué es el cabildo abierto? ¿Qué es el cabildo abierto? Trabajo para todos. Por pura cultura general nada más, para saber de qué estamos hablando, ¿verdad? El máximo organismo de autoridad. Bien. Cabildo es un sinónimo para municipio. ¿Me expliqué? Ok, bien. Cabildo también es un sinónimo para cabildear, que significa buscar acuerdos. ¿Me doy a entender? Ambas, significan ambas cosas. Bien. El término cabildo abierto por pura cultura general establece la Constitución de la República cada que sea necesario una reunión en la que cualquier persona pueda asistir. El cabildo abierto, es decir, se reúne todos en la ciudad. Me explico. En una ciudad como Guayaquil es bastante difícil meter 2 millones de personas en algún lugar, ¿ok? Pero en ciudades más pequeñitas, de 400, de 500 habitantes, es como más sencillo, ¿sí o no? Me explico. Un cabildo abierto aquí en Guayaquil necesitaríamos el estadio de Barcelona, ¿verdad? Y nos quedaría corto. Habría que hacerle otro piso encima. ¿Me doy a entender? ¿Ok? Bien. Un cabildo abierto, básicamente, el alcalde y los concejales comparten con la ciudadanía y es un mecanismo que está dentro de la Constitución. En ciudades como Guayaquil y Quito no es tan práctico hacer el cabildo abierto, aunque sí se hace un par de veces al año. Bueno, Nebot creo que hizo el último año no hizo, pero en el antepenúltimo, cuando estaba peleando con Correa, hizo 2. ¿Ya? ¿Me explico qué es un cabildo abierto? En ciudades más pequeñitas como en la Amazonía, donde hay
relativamente poca cantidad de personas, es como mucho más viable realizar este tipo de situaciones. En un mundo ideal deberían siempre permitir los municipios conversar con la gente de los problemas, ¿sí o no? Pero como no tenemos tiempo de ir cada vez y cuando y no nos van a pagar, ¿para qué vamos a ir, sí o no? Muy bien. Para que los ciudadanos se enteren de las propuestas del gobierno, intervengan de manera activa en la toma de decisiones. Para eso se hace, para que la ciudadanía participe activamente. Es pura cultura general, nada más. En el cuidado ambiental. Ahora sí, metámonos en la pregunta. Dado el alto porcentaje de población indígena y la comunidad, las opciones se llevan a cabo tanto en español como en la lengua ancestral de la localidad. Con base en el texto, identifica el derecho humano al que hace cuáles son y cómo defenderlo. Bien. Segundo, tener un nivel de vida adecuado que le asegure el bienestar. Ese sí es un derecho, pero no tiene que ver con lo que está acá arriba. Tercero, tener libertad de asociación pacífica también es un derecho humano. Y por último, participar en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Es el derecho que está aquí arriba mencionado. ¿Cuál es la condición de igualdad? Que para que todo el mundo sepa y todo el mundo entienda, van a hablar tanto en español como en la lengua nativa. Me expliqué, ya saben que participar en el gobierno del país no es un derecho humano. ¿Ok? Bien. ¿Está claro? Fácil, difícil, medio. Expresado aquí arriba. ¿Ok? Y participar en condiciones de igualdad a las funciones públicas es el derecho que está aquí reflejado. ¿Por qué? Porque aquí nos hablan que las sesiones se van a llevar en este cabildo abierto. Estás participando en las decisiones de este municipio de la Amazonía y participas en igualdad porque hay una gran población indígena, ¿ah? Entonces las sesiones se van a llevar a cabo tanto en español como en la lengua de ellos, o sea, le das igualdad a todos para que puedan hablar, para que puedan entender y para que puedan participar de la toma de decisión. ¿Me expliqué? En un mundo ideal así serían las cosas. Ok, muy bien, este es el mapa bastante grande. Identifique el periodo al que pertenece este mapa del Ecuador. Ahí lo hemos puesto bastante grandecito para identificarlo y nos dice algunos periodos, ¿no? 71-80, 61-70, 91-2000 y 2000-2010. Okay. En el periodo de 2000 a 2010, aquí tengo que identificar si Guayas está con Santa Elena o sin Santa Elena. Si en Guayas no está la península de Santa Elena, quiere decir que es anterior a ese periodo. Me explico. Cuando aparece aquí debe aparecer la península de Santa Elena. Si no aparece la península de Santa Elena, es anterior al periodo 2001-2010. ¿Reconocen a la península de Santa Elena? Tendría que estar por aquí más o menos. Me explico. Aquí la península de Santa Elena no existe, todavía pertenece a Guayas. ¿Me expliqué? Por lo tanto, es anterior al periodo 2001-2010. ¿Me expliqué? Muy bien. Segundo, tenemos que contar las provincias del oriente ecuatoriano. 1, 2, 3, 4. Está un poquito para abajo, no 5, y debería seguir el mapa un poquito más abajo para encontrar la sexta. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y acá hay otra, 6. ¿Me doy a entender? Muy bien. A saber, Morona, capital Macas, Napo, capital Teno, Orellana, capital Francisco de Orellana, Pastaza, capital Puyo y Zamora, capital Zamora. ¿De acuerdo? No me sé las capitales, así que por eso anoté. Bien. A saber, si yo tengo las 6 provincias del oriente, debo entender que estas provincias se crean en el periodo entre 1991 y el año 2000. Ahí se crea
Francisco, la provincia de Orellana, ¿de acuerdo? Ahí se crea en este periodo, entre el 91 y el año, ¿ok? Y la provincia de Sucumbíos con Nueva Loja, ¿me doy a entender? Y en el periodo de 2010, el otro periodo que hice de 2001 a 2010, en 2007 se crea Santo Domingo de los Áchilas, ¿ok? Y se crea la península de Santa Elena en el 2010. Me expliqué, ¿ok? Entonces, lo primero, busco en Guayas si tiene, busco aquí si está la península de Santa Elena. Tiene que estar por aquí. Si no está la península de Santa Elena, cuento las del Oriente. Si están las 6 del Oriente, quiere decir 1000. Ahí se crean las 6 provincias del Oriente, ¿okay? Se crea la nueva provincia, que fue la provincia de Orellana, con la capital Francisco de Orellana, ¿okay? Y me falta Sucumbíos, capital Nueva Loja, no la anoté, no sé por qué. Bien, son las 6 provincias del Oriente. ¿Me expliqué? Muy bien. ¿En qué periodo se prueban las nuevas provincias del Oriente, Orellana y Sucumbíos? Muy bien. ¿Y en el periodo 2001 al 2010 qué provincias se crean? Santa Elena y Santo Domingo. ¿Sí? Cuento las provincias del Oriente. Si está aquí el Guayas, si aquí está atrás una provincia aquí en esta ñatita, ¿ok? Ya yo sé que está la provincia de Santa Elena y esa corresponde, la otra opción es que sea 2001 al 2010, ¿ok? 2007 se crea la provincia de Santo Domingo, 2010 se crea la provincia de... Si están 6, entonces corresponde al otro periodo que estamos hablando de ese momento, 91-2000. No he encontrado otro mapa, solo he encontrado esos dos, ¿ok? Con Santa Elena y sin Santa Elena. Y el clic del asunto es contar las provincias que hay en el Oriente. Si son 6, entonces estamos hablando del 91 y 2000. Y el otro, a ver si está aquí, la península de Santa Elena, que es 2001 o 2010. Son los dos mapas que he encontrado. Si alguien en un simulador encuentra otro mapa diferente a esas dos opciones, tráigamelo para entre todos poder socializar la pregunta. ¿Me expliqué? ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cuántas provincias son en el Oriente? 6. Hay que contarlas. No nos piden capitales, no nos piden que nos las aprendamos. Solamente tenemos que saber por referencia que si son 6, 2 de ellas se crearon en este periodo, entre el 91 y el 2000. Antes de ese periodo, solamente habían 4 provincias en el Oriente. Y estamos hablando del 71 al 80 debería ser, ¿ok? Solamente habían 4. Y en el siguiente periodo se crean 2 nuevas provincias en el Oriente, y luego en el 2001 y 2002 una provincia nueva en la sierra y una provincia nueva en la costa. ¿Me expliqué? ¿Está claro? ¿Fácil o difícil? Súper fácil. De nuevo, ¿fácil o difícil? Súper fácil. Muy bien. Entonces ahí, yo he encontrado hasta ahora 2 mapas. Si encuentran algún otro mapa con alguna otra opción, háganmelo llegar para poder trabajarlo y poder compartirlo con la clase. Estaba buscando y encontré este y el otro. Traje solamente uno porque ya el otro, les digo, la diferencia es que el otro tiene a Santa Elena. Entonces, si yo ya lo ubico aquí a Santa Elena, ya sé que el periodo es el que corresponde. ¿A qué población hace referencia el texto? Vamos a ver. Ok. ¿Alguien que me ayude? Está fácil, solo leer. Ayúdame, señorita, por favor. Esta población se ubica mayoritariamente en las provincias de Napo, Pastaza, Morena, Santiago, Amazonía, Cotopaxi y Bolívar. Ya solamente con leer hasta aquí, ya voy a saber de qué población están hablando. ¿Los afros viven ahí? Ah, ¿los blancos? ¿Quiénes viven ahí? Solo con llegar hasta ahí yo ya tengo que saber que son indígenas. No tengo para qué leer más. Si hablo de la sierra y de la Amazonía, allí se ubican mayoritariamente la población indígena. ¿De acuerdo?
Ya usted sabe, los afros mayoritariamente en Esmeralda, los montubios mayoritariamente en la costa, y los blancos son una mayoría, no representan ni del 3% en la población total del Ecuador, o sea, no son mayoría en ninguna provincia. ¿Bien? ¿Me expliqué? Y mayoría en todas las provincias somos los mismos. Muy bien, los que tenemos este colorcito como cartón mojado, somos la mayoría en todos lados. ¿Ya? Ok, bien. A ver, problemas del siglo XXI. Ahí se ve. Ok, muy bien. Ayúdeme, alguien. Alguien que me ayude. A ver, señorita, ayúdenos. Problema del siglo XXI. La forma en la que se produce y consume energía en la actualidad contribuye al cambio climático, modificando el clima, que a causa de las actividades humanas y naturales se ha visto afectado. También la temperatura media mundial ha aumentado 0.85 grados y el hielo del Ártico ha reducido su extensión, una media de 1.07 millones de kilómetros cuadrados cada decenio desde 1979. Con base en el texto seleccionan los impactos en el Ecuador. Muy bien, vamos aquí entonces a ir poco a poco. Muy bien. Aquí estamos hablando de cómo se ha modificado el clima. ¿Está cambiando el clima? Muy bien. Entonces, vamos a ver, tenemos que ver cómo esto nos afecta. ¿Qué? Lo primero que nos dice, que ha cambiado a causa de las actividades humanas. Muy bien. La temperatura mundial ha aumentado 0,85 grados, o sea, casi 1 grado más en los últimos años. Lo sentimos en carne propia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien viaja en Metrovía a la 1 de la tarde? Ok, entonces lo ha sentido en carne propia el cambio climático. Cada vez más caluroso. Quiere decir que anteriormente las temperaturas en el mundo eran un poquito más bajas. Está aumentando el calor y lo sentimos mucho en ciudades como Guayaquil, donde a veces el calor es bastante fuerte. El hielo del Ártico ha reducido su extensión. Todos sabemos que el Ártico, ¿dónde queda? ¿Al norte o al sur? Océano Ártico, arriba o abajo. Arriba, muy bien. Ártico al norte, Antártico al sur. No se olvide de eso. Muy bien. Entonces, el hielo en el Ártico a una media de 1,7 millones de kilómetros cuadrados en el 90, en el decenio del 2000, y ya terminamos el del 2010 y ya vamos a terminar el 2020. Es decir, que en los últimos 50 años hemos perdido mucho del hielo del Ártico. ¿Ok? Eso también ya lo sabían. ¿Cómo nos afecta? La primera es por lógica. Disminución de las emisiones de CO2, anhídrido carbónico, no tiene nada que ver, ¿sí o no? Porque eso sería un beneficio. Ya habíamos hablado hace un momento de estas emisiones. Las produce mayoritariamente la combustión de, voy a redundar, la combustión de combustibles fósiles, ¿okay? Entonces, como el petróleo, el carbón y todas esas cosas, eso aumenta, no disminuye. Eso aumenta, no disminuye. Bien. Número 2. Aumento de incendios forestales. Esa es una verdad. Todos los años, en todo el mundo, aumenta la cantidad de los incendios forestales porque aumentan las temperaturas y por lo tanto los árboles se secan más rápido, hay mucho material seco de fácil combustión. ¿Han visto en las noticias esos incendios enormes en California? ¿Se han visto? ¿Sí? ¿Okay? Todos los años hay una mayor cantidad de incendios en todo el mundo.
Y la razón es el aumento de temperatura. Y mientras siga subiendo la temperatura del planeta, van a seguir los incendios, y aquí en el Ecuador también se presentan. ¿De acuerdo? Han visto en las noticias que hay incendios en Quito, que hay incendios cerca de Cuenca. El año pasado hubo incendios en Machala y hubo un incendio en las Islas Galápagos. ¿Sí vieron? ¿Sí? Muy bien. Eso se debe al aumento de las temperaturas, se resecan más de lo normal los árboles y son de fácil combustión. Entonces, aquí en una de las problemáticas tenemos los incremento de la producción de residuos sólidos. Este sí es un problema ambiental, pero no tiene que ver con el caso. Bien. Y finalmente, desfase entre la época seca y la de lluvia. Si hemos visto, ya estamos mayo y sigue lloviendo, teóricamente ya debería estar entrando el invierno, ya deberíamos estar en época que las lluvias se vayan. ¿Se han dado cuenta? Sin embargo, las lluvias sí. Y ya notaron que todos los años llueve más torrencialmente. Han visto las noticias, como hay inundaciones en Japón, inundaciones en Brasil, inundaciones en Perú, inundaciones en Ecuador. ¿Sí vieron? ¿Vieron la noticia del carro que se iba hundiendo cerca de Babahoyo y que sacaron al señor de adentro del carro que casi se ahoga? ¿No lo vieron? ¿Sí? Ok, bien. Va a ser poquito tiempo, como un mes más o menos. Bien. Entonces, el desfase entre las épocas secas y de lluvia. Okay. Ahora tenemos, en estos años tenemos que llueve mucho, pero también es probable que en un par de años nos llegue el otro lado y no llueva nada, tengamos lo que se llama la sequía. Entonces, ambas son malas, que llueva demasiado y que llueva poco es malo. Y miren, lo estamos viviendo ahora mismo, estamos ya última semana del mes de mayo, 27, y ayer cayó una garúa. ¿Sí se sintieron? ¿Sí? Yo sé que no es toda la ciudad, pero garuó un poquito. ¿Sí lo notaron? Antes de ayer también garuó, por acá por Rudeza. ¿Sí lo notaron? Ya estamos terminando mayo, comenzando el mes de junio. Ya debería haberse acabado la época lluviosa y todavía no se acaba. Bien, entonces, evidentemente la respuesta es 2 y 4, la número 4 que está allí, y ya les he explicado el porqué. Igual ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya la vimos? ¿Sí? ¿Esta también? Algo me faltaba. ¿Esta la vimos? Sí. ¿Esta la vimos? Hemos visto todo eso. ¿Esta la vimos? Sí. En su manera, sí. Ok. Esta también. ¿Esta la vimos? No. Ok, vamos a ver entonces. Ok. La crisis del cacao ecuatoriano. ¿Alguien me ayuda?
¿Alguien me ayuda? Ayúdame, por favor. La crisis del cacao ecuatoriano. Al caer el mercado europeo, las exportaciones de cacao desde Ecuador hacia Europa sufrieron una fuerte caída, generando una grave inflación que sumado a las plagas de la morcilla y la escoba de frutas, produjo la devaluación de la moneda y la pérdida de trabajo de miles de personas. Muy en el Ecuador. No, es correcto, la Primera Guerra Mundial. Tiene razón, ¿ok? La Guerra Fría será posterior entre Estados Unidos y Rusia. Y la Guerra Fría nos mete en las dictaduras militares de la década de los 70 para detener el avance del socialismo y del comunismo en toda América. Por eso hay dictaduras en Argentina, en Chile, en Brasil, en Ecuador. ¿Me doy a entender? Todo eso produce la Guerra Fría en América Latina. La Guerra Fría produce dictaduras, la Guerra Fría produce el auge del neoliberalismo, la Guerra Fría produce privatizaciones. ¿Me expliqué? Todo eso produce la Guerra Fría en el Ecuador. Lo más son las dictaduras. ¿Ok? Los gobiernos militares en la década de los 70, Pinochet en Chile, Videla en Argentina, los triunviratos de gobierno en el Ecuador, los gobiernos militares en Brasil. En todos esos países, Estados Unidos influye para que no crezca la corriente socialista y no pase lo mismo que en Cuba. Bien, la guerra de los 30 años es un conflicto muy antiguo que no se corresponde al caso. Muy bien, entonces tenemos las dos guerras mundiales. Y en las dos guerras mundiales tuvimos problemas para exportarle a Europa, pero estas plagas de aquí, la monilla y la escoba de brujas que arruinan las plantaciones y producen la devaluación de la moneda, todo eso sucede en la época de la Primera Guerra Mundial, por el 14, el 16, más o menos por ahí. 1914, 1916, es la época que aparecen esas plagas y que producen la caída de estas exportaciones. Entonces, cuando hablamos de la crisis del cacao, hablamos de principios del siglo. Y de principios del siglo es la primera Guerra Mundial. ¿Queda claro? ¿Y queda claro qué produjo la Guerra Fría? ¿Sí? Dictaduras, ¿ok? La Guerra Fría produjo las dictaduras militares. Ahí se complete el texto. A partir de el mundo se divide en dos bloques, uno encabezado por Occidente bajo la influencia de Estados Unidos y otro liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muy bien. Este conflicto entre Estados Unidos y Rusia, ¿cuándo comenzó? ¿Después de qué guerra? De la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Antes, en la Primera Guerra Mundial no se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, en la Primera Guerra, antes de que comience la Primera Guerra Mundial, era Rusia, tenían un rey, ¿cómo se llamaba el rey de ellos? Okay, no el título que le daban al rey, no el nombre, no Juan, no Carlos, sino el título. Zar, muy bien. Era la época de los zares y las zaresas allá en Rusia, que significa rey. ¿Ok? Entonces, antes de que estalle la Primera Guerra Mundial y comience la revolución de los bolcheviques, Rusia era un reino, uno de los reinos más grandes de Europa, tenía un zar y por lo tanto el nombre a mí me ubica, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, me ubica después de la Segunda Guerra Mundial.
Por el nombre yo tengo que ubicarme después de la Segunda Guerra Mundial. Antes era Rusia. Muy bien. Y si estamos en una lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estamos a principios de los 80, antes de que, ahora ya no se llama Unión de Repúblicas, se volvió a llamar Rusia. Entonces, si se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estoy como entre finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990. Me expliqué por el nombre. Por el nombre estoy desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990, porque después de 1990 se acaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se vuelve a llamar Rusia. Muy bien. Me expliqué. Por el nombre yo ya sé que estoy después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Que planteaba un modelo alternativo al que buscaba propagarse a nivel global. Para impedir esta expansión, Estados Unidos intervino en la política de América Latina en la década de los 70 del siglo XX, impulsando las dictaduras militares, lo que les estaba explicando, que impidieron el avance del socialismo. Entonces, ok, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tiene el comunismo como bandera, Estados Unidos tiene el capitalismo como bandera, ¿de acuerdo? El comunismo, nada es de nadie, nadie es dueño de nada, no existe la propiedad privada. En el capitalismo, el capital manda, el que tiene plata hace lo que le da la gana. ¿Me expliqué? Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Muy bien, la 2, perfecto. Segunda Guerra Mundial, socialismo y las dictaduras militares. Entonces ya sabemos todo este contexto de aquí, Estados Unidos y su lucha por la hegemonía. ¿Qué significa hegemonía? Poder. ¿Qué significa hegemonía? Ser el número uno, controlarlo todo, no permitir que haya un balance, no permitir un contrapeso, sino hegemonía. Tú mandas solito, nadie te hace contrapeso, tú eres, ¿ok? Tu poder manda. Entonces, la hegemonía en América Latina, Estados Unidos controló toda América Latina, no permitió el avance del comunismo, y ya sabemos cómo lo hizo, a través de la imposición de dictaduras militares, ¿ok? Se dice, no hay pruebas, por ejemplo, que cuando vieron que Jaime Roldós era medio con ideas medias de izquierdas, medias revolucionarias, le pusieron una bomba en el avión y lo mandaron al más allá. Y pusieron en lugar de él al vicepresidente de la República, que fue muy de derecha, muy de las ideas neoliberales. Eso se dice, pero yo no tengo pruebas. ¿Ok? Vamos a ver, aquí dice complete el párrafo. Muy bien. La segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, siglo XIX, ubiquémonos históricamente, siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, termina el antiguo régimen, ¿ok? ¿Recordamos lo que es el antiguo régimen? Los reinados absolutistas en Europa, ¿ok? El reinado absolutista significa que el rey tiene todo el poder, es decir, que en Europa terminan los reinados absolutistas, donde hay un rey con un solo poder, y empiezan el surgimiento de una España y Gran Bretaña. Haya también un contrapeso que es el Congreso. El rey ahorita en España y Gran Bretaña son de puro adorno. Los políticos tienen un Congreso y ellos son los que mandan. ¿Me explico? De eso nos está hablando
cuando nos ubicamos aquí en la segunda mitad del siglo XIX, del fin del absolutismo, ¿ok? Y el primer tercio del siglo XX se caracterizan por una de los imperios coloniales. Ok, en esa época también aparece una cosa que se llama el imperialismo, y de eso estamos hablando. ¿De qué se trata el imperialismo? Hay una lucha por convertirse en la nación más fuerte del mundo, ¿ok? Y para poder convertirte en la nación más fuerte del mundo necesitas controlar todas las rutas de comercio, ¿me explico? ¿Ok? Bien, entonces, para poder controlar todas las rutas de comercio, empieza la colonización. Por ejemplo, Gran Bretaña buscan el control de estas rutas comerciales y justifican a través de una nueva teoría que se llama el imperialismo, justifican conquistar nuevos territorios. ¿Me expliqué o no? ¿Un poquito? Muy bien. Okay. El imperialismo es una teoría por la cual una potencia va hasta África y coloniza un lugar. ¿Cómo justifico eso? Porque voy a llevar civilización a esa pobre gente. Me explico, voy a civilizarlos. Muy bien. Estoy en esa época. Se caracterizaron por, vamos a decir que en esa época, grandes potencias como Gran Bretaña, como Francia, colonizaron toda África. Así como anteriormente habían venido a colonizar América, nos independizamos de ellos y dijeron, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a colonizar alguna otra cosa para seguir extrayendo las riquezas? Vamos a colonizar África. 9º año. ¿Bien? Ok, entonces ahí están los imperios coloniales. Entonces, ¿cuál será? Absorción, consolidación o expansión. ¿Cuál podría ser? Bueno, podría ser una de estas, ¿no? Consolidación o expansión. En el siglo XIX, que buscaba el control de las rutas comerciales, así como el control de la producción en territorios bajo condiciones de dependencia. Y Estados Unidos creó las primeras empresas transnacionales para abastecer de materia prima a la producción en cadena Esto influyó en las jóvenes naciones latinoamericanas en muchos niveles. Ecuador en este contexto se incorporó a la economía mundial como hasta el día de hoy seguimos siendo agroexportadores. Eso no ha cambiado. Nosotros a la economía mundial solo le damos cacao. La economía mundial nos devuelve chocolate. ¿Me doy a entender? ¿Y qué vale más, el cacao o el chocolate? Una barrita de chocolate, vale casi lo mismo. El quintal de cacao está como $1.60. ¿Cuánto vale un sneaker? Una barrita de chocolate vale lo mismo que un saquito de cacao. ¿Me explico? Porque ya les dije, los Estados Unidos nos venden la marca. Bien, entonces siempre cuando veamos, Ecuador se insertó en la economía mundial como nosotros somos agroexportadores. Eso no ha cambiado nunca. Antes y ahora siempre hemos sido agroexportadores. ¿Ok? Entonces, en el siglo XIX se expanden los imperios coloniales. Las naciones Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca, Francia y Bélgica conquistan todos los países de África. Por eso los franceses hablan, por eso los Vamos a ver. El conflicto limítrofe entre imperios. Muy bien. A partir de 1830, cuando se constituye la República del Ecuador, estas disputas territoriales se ven suprimidas con diferentes firmas de tratados que reconocían los límites vigentes. En 1941 este tema vuelve a considerarse central en torno a las relaciones de Ecuador y Perú, dada la crisis interna de la época. El conflicto se resuelve a través del Protocolo de Río de Janeiro, 1942.
en el cual aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados del territorio amazónico pasaron a formar parte del territorio peruano. Muy bien. Muchos analistas mencionan el interés petrolero, agrícola, minero o fluvial. ¿Qué hay en el petróleo? ¿Qué hay en la Amazonía? Que le interese a todo el mundo. Petróleo. Muy bien. Como el principal factor del conflicto. A partir del desconocimiento del tratado se llevaron a cabo los conflictos de Paquicha en el 81 y Alto Cenepa en el 95. En el 98 se firma el Acta de Brasilia con el objetivo de poner fin a estas diferencias, lo cual tiene principalmente en el ámbito de repercusión, en el ámbito comercial. Al haber mejores relaciones entre Perú y Ecuador, el comercio se incrementa, se mantiene, se restringe o disminuye. Se incrementa, incrementando el intercambio de productos, así como el flujo turístico en la zona. ¿Cuál es la respuesta? La 1. ¿Fácil o difícil? Regalado. Gracias por venir. Hasta mañana, pasen bien. Pasen.